Bueno, ¿qué tal, Warriors? Buenas noches de este domingo y bienvenidos al Warrior Cast. En esta ocasión, en el episodio 67, vamos a hablar acerca de la importancia de la descarga o deload en el entrenamiento, así como que otras sorpresas al final. Así que esténse pendientes, va a estar muy interesante, muy nerd y bueno, que se venga esta introducción, banda, venga. Y bueno, chicos, antes de comenzar este Warrior Cast, pues vamos a hablar acerca de nuestro patrocinador oficial, que es Warrior Fitness Store. Checa nuestra tienda de equipo de entrenamiento totalmente hecho en México, equipo nacional de calidad de distintos distribuidores, pero unidos bajo este techo de Warrior Fitness Store. Chécanos ahí en Warrior Fitness Store en Facebook o en www.warriorfitness.online. Van a encontrar equipo de entrenamiento funcional, de fuerza, de CrossFit, etcétera, etcétera. Chéquenos por allá para que los podamos ayudar con todo el equipo necesario. Y bueno, banda, vamos a comenzar con este tema mítico que se refiere al entrenamiento y sobre todo a la semana de descarga. Mucha gente dice que para qué la descarga, para qué reducir el entrenamiento de alguna forma, si eso es como hacerse pato, es no entrenar en serio, cuando lo que debemos hacer es lastimar el cuerpo, romper las fibras musculares, a más no poder, día con día sin descanso. Pero pues bueno, por eso llegan los accidentes, por eso llega un rendimiento que no es el esperado, por eso no vemos los resultados que tenemos y pues ocasionamos muchas veces una lesión totalmente innecesaria, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de este tema, de la semana de descarga, qué es, cuál es su importancia, para qué nos sirve, cuál es el chiste. Y pues bueno, si ustedes han escuchado acerca de qué es esta semana de descarga, si lo han practicado antes, pues las personas que están ahí en vivo pues pueden comentarnos y decirnos qué es lo que opinan de estas semanas de deload, cómo los implementan, qué opinan, están bien, están mal, valen la pena o simplemente es una pérdida de tiempo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de qué es una semana de descarga, una semana de deload primero que nada antes de comenzar, para que tengamos como que un consenso y estemos todos de acuerdo en lo que significa estar en una de estas semanas de deload o descarga, ¿de acuerdo? Y pues bueno, una descarga o una semana de deload es una semana en la que disminuimos la intensidad normalmente al 50% y o disminuimos también el volumen semanal aproximadamente al 50%, ¿de acuerdo? Es decir, si usábamos para determinado levantamiento, digamos sentadilla, 140 kilos para hacer 8 repeticiones, pues en una semana de descarga, un ejemplo de bajar la intensidad sería reducir el peso únicamente a la mitad, que podrían ser 70 kilos, 80 kilos, y usar menos intensidades. Otra opción puede ser si hacíamos 5 sets, reducir nada más a 3 sets. Podemos inclusive hacer las dos combinaciones, reducir al mismo tiempo la intensidad y el volumen para tener un descanso aún mayor. Hay distintas formas de reducir el volumen y la intensidad. Pueden simplemente retirar un día a la semana si es que dan frecuencia 2 a sus levantamientos y quedarse únicamente en frecuencia 1. Pueden, digamos, hacer algo diferente. Pueden, ahorita vamos a ir viendo más adelante de qué forma podemos ir reduciendo este volumen y esta intensidad, así como unas formas más, digamos, más variadas de cómo lograr esta reducción del volumen e intensidad o cambiar el estímulo, que muchas veces el simple cambiar el estímulo al cuerpo pues va a hacer que sintamos un descanso durante una semana después de un entrenamiento de un mesociclo bastante pesado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué hacemos una semana de descarga? Ya vimos qué es, ahora ¿para qué nos sirve, ¿de acuerdo? Pues bueno, si entrenamos como se debe, si entrenamos realmente de forma intensa, de forma, ahora sí que
pues fuerte, de una forma que realmente valga la pena. Si entrenamos de una forma, digamos, relativamente pesada, no estamos simplemente perdiendo el tiempo en el gimnasio, vamos realmente a lo que vamos, no estamos perdiendo el tiempo nada más, no estamos pasando más tiempo en la caminadora o usando intensidades muy bajas para determinado rango de repetición, o si nos quedamos muy lejos del fallo, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta que realmente entrenamos como se debe, pues va a llegar un punto en que la fatiga va a irse acumulando poco a poco en diferentes sistemas del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿De qué forma se va acumulando esta fatiga? Pues bueno, primero que nada, la fatiga que primero vamos a sentir es la ausencia de sustratos. ¿Qué quiere decir? Que de momento a mitad de semana vamos a sentir esta fatiga por falta específicamente de glucógeno en los músculos. Acuérdense que el glucógeno es la forma preferida de combustible para el músculo y está formado a partir de glucosa, es decir, todos los carbohidratos que consumimos llegan y se almacenan en el músculo en forma de glucógeno, y cuando este almacén comienza a vaciarse poco a poco, pues sentimos una reducción en nuestro rendimiento. Es el primer tipo de fatiga, y pues bueno, esta fatiga más que nada podemos acabar con ella o no sentirla más consumiendo suficientes sustratos, suficientes calorías, y en todo caso con un día a la semana de descanso pues no hay problema, consumiendo las mismas calorías, consumiendo la misma cantidad de carbohidratos, pues podemos sortear este descanso. Así que este tipo de descanso pues no es un tipo de fatiga que requiera una semana de descanso, pero va contribuyendo poco a poco a la acumulación de fatiga en los diferentes tejidos del cuerpo, y en este caso en lo que más nos importa, que es el tejido muscular, ¿sale? Otra cosa importante de cuando se comienza a acabar el glucógeno es que la percepción del esfuerzo también cambia, uno se siente más cansado a pesar de que sea un esfuerzo del cual ya está acostumbrado, y pues eso nos puede afectar para la tarea que vamos a hacer en determinado día, ¿de acuerdo? Otra cosa que se fatiga también bastante en rápido y puede no requerir una semana de descarga como tal, pero sí requiere de un día a la semana, cuando menos, de descanso, pues es el sistema nervioso. Acuérdense que todo lo que hacemos en el gimnasio proviene del sistema nervioso central, y pues todos estos mensajeros, todos estos neurotransmisores tienden a decaer con el tiempo, y pues bueno, tenemos esta fatiga del sistema nervioso que normalmente ocurre cuando entrenamos con mucho volumen en determinado momento, ¿de acuerdo? Esta fatiga de neurotransmisores también es una fatiga que se recupera bastante rápido y pues no hay tanto problema, ¿ok? Ya cuando vamos avanzando un poquito más en las semanas, vemos también una fatiga en los mensajeros químicos, es decir, acuérdense, cada vez que estamos nosotros estimulando nuestra célula muscular, pues estamos, digamos, activando ciertas vías de señalización. Pues para nosotros las que más nos importan son, por ejemplo, la vía de mTOR, y pues bueno, llega un momento en que esta vía tiende a desensibilizarse y a aumentar otras vías que no son tan relacionadas con, digamos, el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de potencia e hipertrofia, como la vía AMPK, y pues esto también requiere un cierto descanso, ¿de acuerdo? Esto ya requiere un poquito más de descanso que los dos primeros, pero pues bueno, es algo que se va acumulando con el tiempo, ¿de acuerdo? También otro tipo de fatiga son los mensajeros químicos, las citoquinas secretadas por la contracción muscular, y la testosterona y otras hormonas anabólicas pues tienden a decaer con el tiempo de entrenamiento. Vemos un decaimiento en la producción de estas hormonas anabólicas, y pues esto también debe de requerir cierto tiempo de descanso y de descarga, ¿de acuerdo? Aumenta también el cortisol, y acuérdense que el cortisol es una hormona que generalmente está asociada a el catabolismo, o cuando menos la inhibición del anabolismo y la hipertrofia, ¿de acuerdo? Y algo que no tomamos mucho en cuenta y que también es una forma de fatiga que se va acumulando a lo largo del tiempo, es la fatiga que ocurre en los tejidos como la fascia, tendones, ligamentos, inclusive los huesos. Y aquí es donde se comienza a ver de mayor forma esto
esto que la necesidad de realizar una semana totalmente de descarga, porque justamente en estos tejidos, justamente en este decaimiento en las hormonas anabólicas y una desensibilización de los mensajeros químicos, que son estos tres últimos puntos que vimos, pues bueno, si no tenemos una semana realmente de descanso, pues no vamos a tener un rendimiento menor y pues tenemos la posibilidad de sufrir una lesión en los ligamentos y en estos tejidos que no estamos dejando como descansar, ¿de acuerdo? Si nosotros quizá usamos esteroides anabólicos, pues veremos nuestras hormonas anabólicas casi siempre arriba. Sin embargo, pues como podemos ver en distintos estudios, digamos, este ambiente lleno de hormonas anabólicas, pues puede beneficiar a diferentes procesos de recuperación, de estimulación de la síntesis de proteína. Sin embargo, está asociado también a lesiones tendinosas y a lesiones del tejido conectivo, que no tiene este impulso tan grande del uso de esteroides. Así es que para personas que ocupen esteroides también es importante estas semanas de descarga, porque pues van a prevenir estas lesiones que de pronto ocurren de la nada, ¿no? Está el atleta que usa esteroides ocupando un peso relativamente usual para él, sin embargo sufre este desgarre de pectoral de pronto, y pues es algo que hay que tomar en cuenta. Y a pesar de que estemos usando drogas o esteroides externos, siempre hay que tomar en cuenta este peligro de desgarres. Hay veces que los desgarres no se aprecian a simple vista y se sienten como una pequeña molestia que después se convierte ya en un desgarre bastante fuerte. Entonces, como pueden ver, la necesidad de una semana de descarga pues es algo muy importante, tanto si somos personas que no usamos esteroides como personas que ocupan esta clase de sustancias para mejorar su rendimiento y su recuperación, ¿de acuerdo? Ahora, déjenme dar un traguito a esta coca sin azúcar. No es comercial, pero está muy buena la coca sin azúcar. Bueno, ¿cómo vamos a implementar estas estrategias? Saludos por allá a Luis Orozco, Alberto, Ares Santiago, Carlos Mendoza, ¿cómo están? Alberto Noriega y Rodrigo, ¿cómo andan por ahí? Vientos. Ahí comenta Luis Orozco, Roberto, los tejidos fatigados, ¿en cuánto tiempo suelen recuperarse? Tendones, ligamentos de la fatiga. Bueno, haciendo estas semanas de descarga al final de cada mesociclo, pues le damos algo de descanso, pero sobre todo si somos atletas realmente competitivos de deportes de fuerza, pues normalmente los ligamentos, tendones, huesos, pues requieren, sobre todo después de competencia, una temporada un poco más larga de descarga. Si ustedes practican, por ejemplo, deportes como la halterofilia, como el powerlifting, inclusive como CrossFit, pues después de las competencias ahí se recomienda una temporadita un poquito más larga de descarga. Acuérdense que digamos, la intensidad que se requiere en competencia pues es bastante alta, y lo mejor será no solamente una semana de descarga, sino quizá 2 semanas de descarga para reponer todos estos tejidos que son bastante maltratados en temporada de competencia, ¿de acuerdo? Esa es mi recomendación. Con una semana entre mesociclos es bueno, y también después de competencia inclusive pueden ser hasta 2 semanas sin problemas, ¿sale? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuáles son las estrategias para reducir el volumen y la intensidad? Pues bueno, si ustedes son powerlifters, lo mejor será reducir la intensidad y el volumen de alguna forma, ambos, reducir un poco de la cantidad de sets semanales que que realizan durante la semana, y reducir las intensidades prácticamente al 50%, de modo que se vuelva una semana prácticamente de no tanto de entrenamiento como tal, sino de desarrollo técnico. Acuérdense que una de las cosas muy importantes para los levantadores pues es el aspecto técnico, y esta semana pues puede ser una forma de perfeccionar la técnica, ¿sale?
Un powerlifter no puede desviarse mucho de los levantamientos de competencia, si es de que intentar cosas locas pues no es una gran idea. Hay que mantenerse haciendo lo que viene haciendo y simplemente reducir el volumen y la intensidad, o simplemente reducir la intensidad, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a quedarnos lejos del fallo, vamos a usar intensidades, pesos relativos al 1RM pues bastante reducidos, ahí por el 50 y 60%, ¿de acuerdo? Si nuestro deporte es halterofilia, pues podemos también reducir la intensidad y mantener el volumen. Ahí nos sirve el volumen, mantenerlo, porque acuérdense que los levantamientos olímpicos pues son bastante técnicos y el volumen puede mantenerse prácticamente igual, simplemente las intensidades van a ser mucho menores y reduciremos sobre todo el trabajo de auxiliares en halterofilia. Normalmente los movimientos de halterofilia son bastante rápidos, no causan tanta fatiga, pero muchas veces la fatiga viene de todos los ejercicios auxiliares que realiza un programa de halterofilia, que son más parecidos al entrenamiento, digamos, de culturismo. Casi todos lo que son accesorios de halterofilia se hacen en rangos de repetición de culturismo y con intensidades similares. Así es de que en halterofilia vamos a hacer algo así, ¿de acuerdo? Si por el contrario nuestro deporte es un deporte normal, un deporte tradicional, como puede ser fútbol, artes marciales, básquetbol, etcétera, pues prácticamente en el gimnasio el entrenamiento de fuerza puede pues simplemente suspenderse por una semana y mantenerse únicamente en el entrenamiento deportivo como tal. No pasa nada, no dependen tanto de este entrenamiento, y en caso de que pues quieran asistir al gimnasio y seguir entrenando, se puede entrenar gestos más, digamos, más de potencia, practicar técnica, se puede hacer ejercicios de base aeróbica. Acuérdense que la base aeróbica pues no genera demasiado fatiga. Se pueden hacer diferentes cosas en rangos de hipertrofia, pero que no lleguemos cerca del fallo. En fin, se pueden hacer diferentes cosas, es un poquito más abierto lo que se puede hacer y pues puede ser ahí interesante, ¿de acuerdo? Esto es muy importante hacerlo, no hay que olvidar estas semanas de descarga. Y pues en atletas de alto rendimiento muchas veces, sobre todo si son jóvenes, es difícil decirles que se detengan, que no sigan haciendo lo que están haciendo, que a final de cuentas les va a hacer bien. Y pues bueno, normalmente la primera vez que tienen una descarga pues sienten como que van a perder sus ganancias, que no sirve para nada. Sin embargo, pueden observar inclusive que en esta semana de descarga, inclusive la masa muscular puede aumentar. Se ven cómo ocurre esta supercompensación de que pues venimos de mucho volumen de entrenamiento, y en el momento en que bajamos el volumen, pues tenemos una respuesta de hipertrofia bastante alta, porque mucha de la síntesis de proteína que se estaba ocupando en recuperar todas estas micro lesiones, micro rupturas en la fibra muscular, pues bueno, se ocupan para generar mayor masa muscular en lugar de reparar estas micro lesiones, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal, Santiago? Saludos. ¿Qué tal, Alberto? Jessica, Edgar, ¿qué onda? Y bueno, hay diferentes formas en que ustedes pueden ir implementando estas semanas de descarga para ayudar a sus atletas y a mejorar su desempeño a la larga. Acuérdense que no es solo importante ir cada vez más pesado, sino que de vez en cuando debemos de ir para atrás un paso para poder avanzar dos al frente, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo podemos estructurar las descargas? ¿Cómo podemos hacer este rollo? ¿Cómo podemos hacerlo funcionar? Pues bueno, más que nada vamos a organizar estas descargas al final de cada mesociclo, que puede ser cada 4 a 8 semanas generalmente. Podemos hacerlo dependiendo de qué tan intensos sean los entrenamientos, pues serán a 4 semanas. Si son entrenamientos relativamente intensos, pues pueden llegar hasta 8 semanas. Pero al final de cada mesociclo, acuérdense, cada meso tiene que tener una finalidad, y cumpliendo esta finalidad de cada mesociclo, la descarga puede ser ligeramente diferente según la intención de cada mesociclo, ¿de acuerdo? Si es un atleta deportivo que estamos preparando su base aeróbica y hipertrofia lejos de competencia, pues podemos hacer esta semana de descarga enfocada nuevamente a
tareas aeróbicas y de hipertrofia lejanas al fallo con menor volumen e intensidad. Si estamos en una fase de desarrollo de potencia, estas semanas pues simplemente pueden reducir simplemente el volumen de gestos rápidos de potencia y seguir adelante, ¿de acuerdo? Todo dependerá del análisis del deporte, el deportista y en general qué es lo que estamos buscando en determinado mesociclo. Comenta David Castillo: bro, cuando retome después de esa semana de descarga, ¿puedo aplicar el principio de agresión o se debe retomar aumentando progresivamente? Bueno, nunca había escuchado como tal el principio de agresión, pero generalmente cuando venimos de una semana de descarga no hace falta tanto estímulo para, digamos, activar las vías de señalización que estimulan la hipertrofia o la fuerza. Generalmente cuando venimos de una descarga todo vuelve a ser sensible al estímulo del entrenamiento. Y David, tú entrenas más que nada para hipertrofia, entonces seguido de la semana de descarga pues tu cuerpo no va a requerir de demasiado estímulo para sentir resultados, ¿ok? Entonces lo mejor será empezar poco a poco, ir subiendo la intensidad cada vez más. Siempre será mejor así, ¿de acuerdo? Salvo el ejemplo que vamos a dar aquí enfrente, ¿ok? Salvo en este caso que voy a decir ahorita, ¿ok? También las semanas de descarga es una semana en la que podemos al final de la semana, ya habiendo descansado un tiempo buscando una supercompensación, podemos hacer testeos, podemos hacer pruebas de 1RM, pruebas de potencia, etcétera, etcétera, para evaluar cómo va el rendimiento de nuestro atleta o nosotros mismos. En este caso podemos probar nuestro máximo en los básicos al final de esta temporada de descarga. Podemos probar nuestros levantamientos olímpicos, podemos probar ciertas tareas de potencia como es saltos de longitud, de altura, sprints, etcétera, etcétera. Pero en estos testeos pues será el volumen mínimo y máxima intensidad para que no acumulemos más fatiga en esta semana o justamente después de esta semana, ¿de acuerdo? Un testeo es fatigante, pero acuérdense que lo hacemos únicamente eso durante la sesión y lo podemos incluir al final de la semana de descarga, ¿de acuerdo? Ahí sí podemos ir, digamos, agresivamente, como dice David, porque estaremos probando cómo estamos, cómo vamos justamente en esta semana después de habernos descansado, ¿de acuerdo? ¿Va? ¿Qué otras formas hay para hacer estas descargas? Hay ciertos tipos de descargas que son un poquito más extrañas, pero que se pueden hacer también si estamos lejos de competencia o tenemos atletas que son más recreacionales o personas normales, ¿de acuerdo? Hay formas de hacer descargas que son más divertidas también. Por ejemplo, si estamos haciendo un entrenamiento de hipertrofia mayormente, una descarga puede ser reducir el volumen al mínimo, mínimo, mínimo y subir las intensidades bastante más, ¿ok? Hacemos intensidades bastante altas con bien poquito volumen y el cuerpo sentirá como que hizo una descarga de lo que venía haciendo todo el mesociclo anterior, ¿de acuerdo? Entonces si metemos por ahí días de muy alta intensidad pero muy pocas repeticiones, muy pocos sets, también sea una forma de darle descanso al cuerpo. También lo mismo al revés, si estamos haciendo únicamente mucho peso, mucha intensidad muy alta, una semana de descarga puede ser reducir ahí la intensidad y aumentar las repeticiones, y aunque no estemos realmente descargando como tal, el sistema se va a sentir mucho más tranquilo después de una temporada así, ¿de acuerdo? Para deportistas, como veníamos diciendo, aeróbico y baja intensidad, en hipertrofia o simplemente descanso por completo del gimnasio sea una buena estrategia para atletas, ¿de acuerdo? Una cosa que es muy importante es evitar, por ejemplo, las pausas totales, ¿de acuerdo? No se vale dejar de entrenar por completo, siempre hay que hacer algo mínimo. Si somos deportistas, practicar nuestro deporte. Si somos atletas de fuerza, pues hacer un poco. Dejar de entrenar por completo no es una buena idea en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? ¿Va? Y bueno, hay pregunta Sheila Mariana: para un peleador de MMA, ¿cómo lo implementarías con
con una preparación precompetencia. Bueno, aquí como lo implementamos con la banda de Jiu-Jitsu y MMA, es la última semana antes de competir. Para empezar, dejamos mínimo 3 días sin pisar el gimnasio. Normalmente ellos pelean los días sábados, entonces el último entrenamiento que hacemos son los miércoles, de modo que tienen jueves, viernes, sábado, 3 días completos para descansar del gimnasio. Normalmente hacemos 2 entrenamientos nada más, un entrenamiento de potencia prácticamente pura, entrenamientos donde lo más importante sea la tasa del desarrollo de la fuerza los lunes, y el miércoles hacemos un entrenamiento lo más parecido a la pelea que se pueda, e inclusive un poquito más intenso que la pelea, para que después de esos 3 días de descanso tenga una super compensación y lleguen sobrados a la pelea, ¿de acuerdo? No es una semana de descarga, pero es una semana donde tenemos que descansar cuando menos 3 días antes de la competencia, ¿de acuerdo? Una pregunta muy interesante la que hace Santiago: en clases grupales heterogéneas, ¿cómo lo instrumentas? Bueno, aquí es muy interesante lo que maneja Santiago, porque una clase grupal, a final de cuentas, hay diferentes niveles, hay distintas personas, hay personas que, por ejemplo, faltan muchísimo, hay personas que van todos los días, en fin. Sin embargo, es importante implementar las descargas en una clase grupal. Aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro obviamente es CrossFit, donde los entrenamientos son bastante intensos, y de qué forma podemos implementar digamos, deloads o descargas en clases grupales. La forma en que nos ha funcionado aquí es cambiando el estímulo por completo durante una semana, y esa es una opción. Y la otra es cuando tenemos un atleta que entrena con suficiente intensidad, pues bueno, hay que frenarlo esta semana, decirle propiamente que él va a hacer una versión relativamente más sencilla del entrenamiento del día. Ajá. Pero como lo hacíamos cuando teníamos clases grupales en el gimnasio grande, eran de 4 a 5 semanas de entrenamiento, cada vez un poquito más intenso, aunque prácticamente era la misma intensidad. Y en esta semana de descarga cambiábamos el estímulo a algo distinto. Generalmente si veníamos haciendo entrenamiento más de fuerza, pues nos íbamos a rangos más de hipertrofia. Si estábamos haciendo mayormente entrenamiento de alta intensidad por intervalos, pues movemos algo más aeróbico, para que este cambio en el estímulo haga que pues todas las vías energéticas dedicadas al entrenamiento que veníamos haciendo pues vean un descanso, y pues cambiemos de intención, ¿de acuerdo? Normalmente como lo vemos en el curso de programación de CrossFit, la propuesta que yo les doy es en clases grupales de CrossFit un mes dedicado mayormente a las capacidades aeróbicas y anaeróbicas, pero en cuanto a acondicionamiento. Y en este mes la descarga viene siendo descarga de este tipo de entrenamiento. El siguiente mesociclo un énfasis en un poquito más en entrenamiento de fuerza, y en ese sentido la descarga viene de este tipo de entrenamiento, dejar de hacerlo, ¿sale? Entonces son opciones que se pueden hacer en una clase grupal, donde también es importante, porque en clases como CrossFit la fatiga se acumula y pues vienen las lesiones por ahí. A ver, no sé si les haya gustado esa idea, pues bueno. Rodrigo, ¿qué onda? Robert, después de la semana de descarga, ¿sugieres medir directamente el 1RM o hacer menos reps y aplicando la fórmula de Apli? Bueno, mira, para personas que ya llevan rato entrenando, digamos, de forma correcta, me gusta mucho cuando vienen de la semana de descarga, si su entrenamiento es para hipertrofia o fuerza, o vienen caminado por ahí. Después, la semana de descarga pues se hace tradicionalmente reduciendo volumen e intensidad, y ya acabando la semana de descarga, me gusta hacer una estrategia que tiene Joe DeFranco. En esta estrategia volvemos la semana de descarga un día o dos, donde lo más importante es la potencia y el desarrollo de la velocidad, de la tasa de la fuerza
en los levantamientos, ya sea con barra o si tienes una población un poquito más atlética que hace otras cosas, también con movimientos con pelota medicinal. Estos 1 o 2 días que hacemos antes de los testeos de fuerza, pues nos ayudan a encender el sistema nervioso nuevamente y prepararlo para intensidades altas de los días que vienen más adelante. Así que normalmente lunes lo hacemos puras tareas de potencia, movemos la barra con poco peso y mucha velocidad, usamos ligas, etcétera, etcétera, para que el martes o miércoles comencemos ya con los testeos y tengamos un sistema nervioso encendido y listo para lo que viene. No me gusta como que probar desde cero los 1RMs. Ahí es bueno como que hacer los mismos gestos que vamos a probar, pero en movimientos muy rápidos y muy potentes. Eso está padre, se siente muy bien el cuerpo, se siente muy padre. Va, espero que les dé unas ideas de cómo implementar este rollo, ¿sale? Y bueno, banda, ahí Rodrigo, no sé qué opines de esta forma que hacemos. Y pues bueno, son más ideas. Pero acuérdense que algo que es muy importante y uno va descubriendo con los años y con las canas, no se me ven las canas, pero ahí van, es que no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿sale? Siempre hay muchas formas de implementar y de alcanzar los objetivos. Y ahora sí que hay que probarlas todas. Nosotros como entrenadores tenemos que probarlas todas con nosotros mismos y ir evaluando qué forma es más efectiva para el atleta que tenemos enfrente, ¿de acuerdo? Cada atleta es diferente y pues esto es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Va. Y bueno, manda, espero que les haya parecido bueno este Warrior Cast. Gracias por estar de este lado. Yo me retiro porque ya está a punto de llegar mi familia por acá. Muchas gracias por estar por acá. Acuérdense que ya estamos, ahora sí que, ahora sí, como debe ser cada domingo o cada sábado, pero ya no estoy faltando como antes tanto. Pues bueno, espero que estén aquí presentes siempre y estoy aquí para ayudarles. Y pues bueno, vamos a un pequeño interludio. Espérame. Y bueno, banda, ya lo último que nos toca por el día de hoy, antes de que llegue mi familia y empiece a hacer ruido mis hijos atrás de mí, pues es bueno, es invitarlos nuevamente a los próximos cursos que tendremos eh, aquí en línea en Warrior Fitness University, donde tenemos el curso de CrossFit competitivo y nutrición científica de la hipertrofia. Esta semana que viene nos veremos con el curso de nutrición científica de la hipertrofia. Va a estar muy interesante, muy práctico, muy realmente basado en evidencia, basado en los conceptos más actuales y estrategias para este fin del aumento de la masa muscular y la reducción del tejido adiposo al máximo, ¿de acuerdo? Va a estar bastante interesante, son 2 días de 4 horas intensos. Chéquenos por allá, el costo es de 1,000 pesos de cada uno, son 2 días de 4 horas y pues bueno, está bastante denso, bastante interesante para que lo chequen. También tenemos el curso de CrossFit competitivo, donde vamos a aprender a estructurar un entrenamiento basado en evidencia para este deporte de CrossFit y no simplemente entrenar totalmente al azar y entrenar únicamente para pues lesionarse o sin ningún ton ni son. Vamos a aprender cómo programar y lo más importante, cómo periodizar, que no es otra cosa que programar a lo largo del tiempo y trabajando las diferentes cualidades una encadenada a la siguiente para llegar en el mejor de los digamos las potenciales a competencia. Va a estar muy interesante, basado en evidencia, muy chido la verdad. Pues bueno, también tiene un costo de 1,000 pesos, son 2 días de 4 horas ahí intensas, únicamente hablando de CrossFit y cómo programar para atletas de alto rendimiento. Si ustedes siguen escuchando este podcast o si ya se fueron, bueno, si se quedan por ahí, pueden ocupar el código WFU66 para obtener un 25% de descuento en estos cursos si aguantaron a este momento en el podcast. Así es de que chequenlo,
usen el código WFU66. Es así como la orden de Execute Order 66 de Star Wars. Es de que nos vemos, banda. Bye.